estimada durante todos los días. La siguiente diapositiva es la misma curva estimada, nada más que tiene una representación en línea y puntos para poder notar precisamente esto que estamos observando prácticamente ya un poco más consistente durante todo el mes de junio, sabiendo que esta es prácticamente la última semana completa que vamos a tener del mes. Ahí podemos ver con un poco más de claridad cómo esa tendencia ascendente empezaría como a estabilizarse, recordando además que esta es la curva nacional, o sea, es la suma de todos los casos que en su momento se han confirmado en las 32 entidades federativas. Entonces vamos a dar un buen seguimiento a esta curva para ver cómo se sigue comportando en los siguientes días. La siguiente diapositiva viene a ser la distribución de esos casos que están aún sospechosos, solamente los que están aún sospechosos por entidad federativa, y además agregamos en cada una de las entidades federativas dónde se encuentra la mayor carga de estos casos aún sospechosos, es decir, en qué institución, y es algo que vamos a estar también monitoreando. Vemos que son 3 los estados que tienen 4,000 o más casos aún sospechosos por clasificar y que por lo tanto estarían a la cabeza de esta estadística. Serían el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Sonora. Vamos a ver cómo esto se va resolviendo y atendiendo en los siguientes días para poder seguir contando con más casos confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra carga acumulada de casos confirmados, 2.5% fue el incremento en las últimas 24 horas. Recordemos que estamos en día lunes, ayer fue domingo, día inhábil, por lo tanto siempre vemos durante el fin de semana y los lunes una disminución. Vamos a ver mañana martes si esto se mantiene o qué tendencia podría llevar, y pues fueron 4,577 de todas maneras los casos que se notificaron como confirmados o que su resultado se emitió en la plataforma en estas últimas 24 horas. Veamos ahora el grupo de diapositivas que nos demuestran la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Prácticamente no ha habido una variación importante, aunque la ocupación de camas generales disminuyó un punto porcentual, 44%. En el caso de las camas con ventilador se mantiene prácticamente similar, 38%. Tuvimos un porcentaje de notificación del 95% de ahora estas 890 unidades, que ahorita vamos a ver también en su curva correspondiente cuál fue el incremento. Veamos la distribución en las entidades federativas de ese 44 y ese 38%. Aquí está el primero, que son las camas IRAG general. Dependiendo de la entidad federativa se incrementa o disminuye la ocupación, pero veamos que todas las entidades al menos están por encima del 30% de disponibilidad, que es un margen de seguridad, 30%, y Ciudad de México y Estado de México, que serían las que tienen la mayor ocupación, al menos siguen manteniendo un 31%, lo cual es bastante bueno. En la siguiente diapositiva, que son específicamente las camas con ventilador para los pacientes más críticos, aquí todavía es mayor el margen, 35, 37%, las dos entidades que tendrían la mayor ocupación, pero con una disponibilidad de al menos 35% más, y a la medida que vamos recorriendo las entidades a la derecha, pues esta disponibilidad aumenta, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, que es donde estábamos comentando. El día de hoy vean cómo tenemos un incremento importante de 816 a 890. Esto se da porque en las últimas 24 horas ingresaron 72 unidades del IMSS Bienestar. No que no estuvieran prestando sus servicios, lo han estado haciendo prácticamente desde el inicio de la epidemia, pero como la información que viene del Instituto Mexicano del Seguro Social se reporta a través de un sistema automatizado, se detectó que estas unidades debían hacerlo como unidades solas, por lo tanto se están sumando al sistema de la red IRAG, y entonces ahora tenemos estas 72 unidades, además se agregaron otras 2 de otras áreas, pero son 72 unidades del IMSS
que el día de hoy ya aparecen en la red IRAG, reportando también de manera individual sus camas disponibles y sus camas ocupadas. Si vimos los porcentajes de ocupación y disponibilidad, no variaron mucho, lo que quiere decir que cuando se sumaron con sus respectivas camas ocupadas y disponibles, y más o menos esto estaba similar a lo que veníamos viendo, por eso no hubo mucha variación, a pesar que es un número importante de unidades que se suman el día de hoy a la notificación de la red IRAG. Veamos el último paquete de información, que es precisamente la información que actualizamos los días lunes, y es en la primera diapositiva la distribución por grupo de edad y sexo de los casos confirmados de COVID-19. Aquí estamos viendo el total de casos acumulados, los 185.122. A pesar de que ha pasado una semana, prácticamente se ha mantenido similar la estadística. Siempre hablamos que la mayoría de los casos se concentran entre los 30 y los 54 años, es donde está la mayor cantidad de ellos, y es lo que hemos estado viendo desde que inició prácticamente la epidemia en México, así como una ligera mayor afectación en casos confirmados al sexo de hombres, en donde hoy al corte tiene un 55%, habíamos visto que esto había estado normalmente siempre alrededor de un 57%, la variación es realmente mínima. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora cómo esa curva se desplaza a la derecha, y es precisamente porque ahora estamos viendo la distribución de las defunciones, de estas 22.584, en donde vemos cómo son personas de mayor edad en relación a las que veíamos como casos confirmados, donde se concentra en un momento determinado las defunciones. Estaríamos hablando que va desde los 50 y como hasta los 69, prácticamente 74 años, en donde tenemos el mayor grupo de personas que han fallecido. Y algo también que veníamos viendo desde un principio es que cuando hablamos de defunciones, ahora sí el sexo de hombres es claramente mayor, prácticamente hemos visto que las 2/3 partes de las defunciones suceden en los hombres, y aquí está ese 66%. Veamos la siguiente diapositiva. Son las comorbilidades o factores de riesgo que en su momento se han asociado a las defunciones. Siguen estando la hipertensión, la diabetes y la obesidad a la cabeza, prácticamente con proporciones similares a las que veíamos en semanas anteriores, así también para las que tienen una menor proporción, pero han continuado siempre presentes y dando estas proporciones, el tabaquismo, otras enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad cardiovascular, que sabemos se identifica como un importante también factor de riesgo, la inmunosupresión, el asma, el VIH o SIDA, dependiendo del estadio en el cual se encuentre la enfermedad, ha sido el que menos ha contribuido en este caso a las defunciones. Así también podemos identificar que un 71% tenía al menos una o más comorbilidades asociadas, y al menos en un 29% de las defunciones no se registró al momento de su atención que tuvieran alguna de estas, ¿sí? Son estadísticas prácticamente que también se han mantenido de manera similar. Aquí agregamos un dato. Ustedes saben que también se considera como un grupo de riesgo a las mujeres embarazadas o que están en el puerperio inmediato por la inmunosupresión que en su momento genera el embarazo, ¿no? Entonces, estamos también colocando el dato como tal para efectos de la escala de proporciones. Las mujeres embarazadas o en puerperio, que lamentablemente también forman parte del número de defunciones, representan el 0.2%, por lo tanto sería el porcentaje más bajo que se tendría en función a un factor de riesgo, pero han estado presentes, y de ahí el llamado que se sigue haciendo a todos estos grupos, incluyendo a las mujeres embarazadas, de mantener un cuidado más estrecho, un distanciamiento social, medidas sanitarias para evitar complicaciones y fallecer. Veamos la siguiente diapositiva. En la última es donde actualizamos
también los porcentajes de positividad, a diferencia de los que actualizamos el viernes. Aquí lo hacemos por estadio clínico, en este caso cómo se encontraban los pacientes cuando demandaron atención médica, y cuando vemos en este caso, digamos, las semanas ya más completas de información, que serían las 23 y la 24, vemos que una enfermedad más leve genera un porcentaje de positividad también menor, mientras el cuadro clínico del paciente se encuentra más avanzado o demanda la atención en un estado más grave, vemos cómo este porcentaje de positividad se puede incrementar. La media que se ha tenido hasta el momento, no la media, perdón, sería el porcentaje de positividad acumulado que hemos tenido hasta el momento, es precisamente el 43%, sin embargo, recordemos las imágenes del viernes, para la última semana con mayor información, este porcentaje llegó a ser para esa semana del 48%, pero desde que inició la epidemia en México, pues ha sido de 43% en función de todos los resultados y muestras procesadas que hasta el momento hemos tenido. Sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctora Lomía. Abrimos a preguntas y respuestas. Juan Hernández, Grupo Cantón, usted, Nuri, colega, todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández de Perico Basta y Grupo Cantón. Tienen dos preguntas que van relacionadas precisamente a esta situación que viene circulando en redes. La primera, bueno, yo creo que serán las dos juntas. La primera es de Eric Fink de Twitter. Esta persona dice que es el epidemiólogo de la Universidad de Harvard y dice que está llorando por México. Él dice que más del 50% en el porcentaje de positividad de los exámenes que se han hecho en mexicanos han sido positivos, y que en este caso pues señala que no se puede estar confiando en lo que se está aplicando aquí en México. Pero también circula también en redes un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde señala que en México la tasa de contagio por el coronavirus es 6 veces mayor que China y es el doble que en Italia. Entonces, que no están informando pues con claridad lo que está ocurriendo en el sector salud. ¿Cuál sería la respuesta precisamente a estas dos situaciones que ahorita pues realmente han sembrado las redes y que han estado pues ahorita en boga y la han reproducido en varios noticieros? Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Eric Fink Ding, no lo conozco personalmente, pero sí a través de amigos o excompañeros del doctorado. Él se graduó en la misma universidad donde yo hice el doctorado, en Johns Hopkins, y luego se fue a estudiar a la Universidad de Harvard. Su campo del conocimiento es la epidemiología nutricional. Él, de hecho, es una persona, pienso, muy destacada en el campo de la epidemiología nutricional, y a una muy joven edad él obtuvo el doctorado tanto en epidemiología como en nutrición. Insisto, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él. Su relación con COVID empezó a ser notoria porque desde que empezó la epidemia él fue muy expresivo. Es un científico joven y me imagino con mucha pues atención a los aspectos humanos, del sufrimiento humano, lo cual me parece que es muy deseable, y fue muy expresivo en alertar sobre el COVID casi de manera angustiosa. Le valió algunas críticas por parte de algunos colegas, tanto de su universidad como de otras, en el campo de la epidemiología, porque él pues está dedicado, su entrenamiento más riguroso está en la nutrición, y de repente saltaba un poco de tema, pero en fin, yo creo que es válida su actuación. Vi ese tweet durante el fin de semana, creo que el domingo, y me llamó la atención lo que hace Eric, es que presenta una gráfica de un centro de datos de acceso público que se llama Nuestro Mundo en Datos, que patrocina la Universidad de Oxford en Inglaterra, y
Uno de los muchísimos parámetros que se grafican en este visualizador de datos es el porcentaje de positividad, justo el que acaba de presentar el doctor Alomía y que nosotros presentamos todas las semanas. Muy probablemente los datos que vienen de México los toman precisamente de nosotros, que a su vez los procesan otras agencias de salud pública internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Europa. Pero bueno, el punto es, él hace esta expresiva declaración de que llora por México porque se queda impresionado de que tengamos un porcentaje de positividad de 50%. En realidad no es 50, es un poquito menos, es el que acabamos de ver, el 43%, pero en fin. Comparado con el porcentaje de positividad de varios otros países, es un porcentaje más alto, definitivamente es más alto. Estados Unidos, en el momento más álgido de la epidemia, llegó a tener 22, 23%, lo mismo Suiza, Italia y otros. Brasil, en cambio, va subiendo, ya va por arriba del 85%. Pero más allá de eso, aquí hemos comentado extensamente sobre el tema de comparar a los países que tienen distintos abordajes de vigilancia epidemiológica. En México, lo hemos dicho desde el inicio, nosotros hacemos pruebas a personas. Casi todos los otros países que están en esta estadística lo que tienen es el número de pruebas realizadas. Entonces, lo que obtienen ahí es el porcentaje de positividad, cuántas de las pruebas que se realizaron son positivas. En México tenemos cuántas de las personas a quienes se les hizo pruebas resultaron positivas. Y la razón es muy obvia y la hemos comentado. En México estamos interesados en utilizar